Creo que, mirando hacia atrás, tuve una infancia bastante gótica. A los 10 años ya había asistido a 2 funerales familiares y a ninguna boda. Sentía que me identificaba con el color negro y consideraba los cementerios un lugar excelente para relajarme. Siguen siendo uno de los pocos lugares en los que he encontrado la tranquilidad suficiente para poder leer en paz. Fue una infancia que la mayoría podría considerar extraña y, la verdad, lo fue. Sin embargo, no la cambiaría por nada. Vivía con mi madre en una modesta casa en Deacon Road, en King Valley, Inglaterra. Llevábamos una vida simple y agradable. Ella me dejaba en la escuela, se dirigía a su trabajo en la peluquería local y, al final del día, venía a recogerme. Día tras día. Pasaba casi todo el tiempo que podía con mi madre. Ella era mi modelo a seguir y yo quería ser tan segura y compuesta como siempre parecía ser. Esperaba que, al llegar a la adultez, hubiera heredado esos rasgos. Y, después de alcanzar recientemente esa etapa, solo puedo decir que mi respeto por ella ha aumentado exponencialmente. Ser adulto no es nada relajante. En fin, volvamos al tema. Imagino que algunos lectores curiosos podrían estar preguntándose dónde estaba mi padre durante mi juventud. Bueno, aquí tienen la respuesta. ¿Recuerdan esos funerales que mencioné? Sí. Él fue el segundo. El primero fue de mi bisabuela por parte de madre. Debo decir que no la conocía particularmente bien. Fue un cambio difícil perderlo tan joven y nos golpeó a mi madre y a mí con una fuerza tremenda. Yo tenía apenas 6 años en ese momento y, siendo honesta, estaba un poco confundida respecto a lo que ocurría. Mi bisabuela había fallecido el año anterior y apenas estaba empezando a asimilarlo, de alguna manera, pero la pérdida de un padre es otra cosa. No podía aceptarlo. Si se están preguntando qué fue lo que le quitó la vida a mi padre, tengo una palabra para ustedes, y recomiendo que se preparen porque es una fea cáncer. Para añadir una segunda palabra, para quienes quieran detalles, cerebro. Al parecer, no tardó mucho en llevárselo. No recuerdo bien el proceso, lo único que recuerdo es el final. Así, mi madre y yo nos quedamos solas. La compañía para la que trabajaba mi padre tuvo la amabilidad de pagar la hipoteca de la casa, en señal de respeto, y mi madre también recibió dinero de diversos lugares y personas para ayudar a mantenerme. Hizo un gran trabajo, en mi opinión. Como mencioné antes, creo que me criaron como una pequeña gótica. Si están imaginando a una niña que no deseaba nada más que despertarse un día en el cuerpo de un cuervo, están bastante cerca de acertar. Sin embargo, no me asociaría con la miseria. Era bastante feliz con muchas cosas. Supongo que estaba más inclinada a la estética que al estilo de vida. De cualquier manera, nunca me molestó la forma en que me criaron. De hecho, me parecía bastante genial. Una de mis cosas favoritas de mi niñez era todo el esfuerzo que mi madre ponía en Halloween. Lo trataba como si fuera Navidad. Solo que, en lugar de vestir de verde, rojo y blanco, tenías que vestir de negro. El rojo oscuro también era aceptable. Incluso se tomaba la molestia de comprar regalos para la ocasión. Yo siempre le hacía una pequeña tarjeta, mientras que ella salía y me compraba verdaderos regalos, y bastante buenos. Un año, me dio un collar de ébano con una esbelta serpiente que se enrollaba alrededor de una T cilíndrica formando un ankh. Para los no iniciados, el ankh es el símbolo egipcio de la vida. Seguramente lo han visto antes, aunque no sepan su nombre. Otro año, llegó a casa con un libro lleno de relatos cortos de fantasmas, todos escritos por diferentes autores. Me leyó un par de los cuentos tenebrosos, pero no aterradores, antes de dormir. Todavía tengo ese libro, aunque no estoy muy segura de dónde lo he puesto. Cuando tenía 11 años, mi madre me dio un regalo diferente a los demás. Era una caja de CD y, dentro, un disco de música. Miré la portada y vi que lo que sostenía, supuestamente, era un disco con las 20 canciones más aterradoras para niños en Halloween. Salté de alegría y subí corriendo para empezar a escuchar la pista 1. Lo había recogido para mí a principios de la semana, saliendo en su hora de almuerzo, y esperó pacientemente hasta la tarde del sábado para revelarme el regalo. Yo estaba delirante de emoción y subí con él al piso de arriba, moviéndome con la gracia de un pollo sin cabeza.
Mi madre me llamó desde el pie de la escalera cuando casi había llegado a su cuarto para decirme que necesitaba salir rápidamente a buscar una calabaza. Gritó que había estado revisando durante la semana y en todos lados estaban agotadas. Le pregunté si podía ir con ella. La noche estaba por llegar y no me gustaba estar sola cuando oscurecía afuera. Una niña gótica con miedo a la oscuridad, irónico, lo sé. Afortunadamente, era raro que mi madre me dejara sola en la casa y, en las pocas ocasiones en que lo hacía, siempre se aseguraba de que fuera de día. En respuesta a mi súplica para acompañarla, me dijo que no tardaría y que tenía música para mantenerme ocupada. Si me asustaba, me informó que su número estaba en un papel junto al teléfono de la casa y podía llamarla al móvil. Acepté a regañadientes y me dirigí cabizbaja a su habitación, donde el reproductor de CD me esperaba. Justo antes de entrar, grité desde arriba que quería que volviera lo más rápido posible. Ella prometió que lo haría. Cuando se fue, la observé salir por la ventana de su cuarto. Llovía suavemente afuera y el suave repiqueteo de la lluvia me hacía sentir bastante somnolienta. Las nubes en el cielo eran de un gris sombrío, pero nada fuera de lo ordinario. El clima en Inglaterra nunca es genial, con el tiempo, te acostumbras. De hecho, me sentía bastante cómoda con la lluvia, solo esperaba que mi madre cumpliera su palabra y regresara pronto. No lo hizo. Saqué el CD de su caja y lo admiré antes de colocarlo en el reproductor. Era de un negro intenso y aceitoso, como una fina losa de obsidiana con un agujero en el centro. Bajo la luz fluorescente del dormitorio, capté un par de destellos de brillo en la superficie reflectante del disco. Era como ver una sola estrella brillando tenuemente en un cielo de medianoche completamente vacío. Inserté el CD y presioné el botón de reproducción. Luego, escuché la pista 1 mientras me recostaba en la cama de mi madre. Plana sobre la espalda, con las manos en el estómago, parecía una momia recién desenvuelta. La canción estaba bien. El problema era que ya la había escuchado. Me había hecho a la idea de que cada pieza musical sería única. No recordaba exactamente dónde había escuchado la pista 1 antes, pero sabía que no era nueva para mí. Eso no quiere decir que fuera mala de ninguna manera. Aún así la disfruté. Solo esperaba encontrar algo original en la lista de canciones y, eventualmente, lo hice. Encontré algo que no creo que nadie haya escuchado antes. Cuando comenzó la pista 2, hice lo posible por disfrutarla, pero no pude. La letra estaba claramente dirigida a niños mucho menores que yo. Quería algo aterrador, algo que realmente me diera escalofríos mientras fuera divertido escucharlo. Debía haber tenido más cuidado con lo que deseaba. Escuché algunas canciones más, saltándome cualquiera que no me causara buena impresión al instante, y me quedé en la pista 12. Esa sí era buena. Era funky y algo espeluznante, me pareció genial. Incluso empecé a mover el pie al ritmo mientras me recostaba en la cama de mi madre. Me cansaba de levantarme para saltar todas las demás canciones, así que fue agradable tumbarme con algo bueno sonando de fondo. Antes de darme cuenta, el cansancio me venció y mis ojos comenzaron a cerrarse. Detengámonos un momento en esta historia para describir el dormitorio de mi madre. Es un escenario importante, como ya habrán notado. Así que, sin más preámbulos, imaginen lo siguiente en sus mentes. Situado en la parte delantera de la casa, con una gran ventana rectangular con vista al resto de Dickens Road, su cuarto era un lugar donde todo tenía una ubicación específica y fija, de la cual probablemente nunca se movería. El desorden era raro y la alfombra, de un suave color azul, estaba impecablemente limpia. Las paredes eran de un relajante color crema y el papel tapiz tenía un intrincado patrón que todavía era visible en algunos lugares pero, en su mayoría, se había desgastado con los años. La cama, de tamaño queen, era gigantesca para alguien como yo e increíblemente cómoda. Un dulce aroma a vainilla flotaba en el aire y el resto del mundo siempre parecía en silencio en la habitación de mi madre. Considerando la ventana como el frente central de la habitación, había una mesa decorativa, diseñada para parecer varios libros grandes apilados uno encima de otro, en la esquina trasera izquierda. Era en ese mueble decorativo donde residía el reproductor de CD. Desde donde yo estaba, podía ver algo de polvo en esa área,
pero no era mucho. A lo largo de la pared izquierda del cuarto, además de la mesita, había un armario negro y una cómoda, también de diseño oscuro. La madera estaba impecablemente pulida y lucía con un brillo hermoso. Mi madre no guardaba muchas prendas en ese espacio, simplemente le gustaba cómo combinaba todo con la habitación, y no puedo decir que estuviera en desacuerdo con ella. Sobre la sección media de la cama, colgando del techo, había una bombilla que iluminaba el cuarto. Estaba protegida por una pantalla de lámpara, lo que me permitía acostarme debajo sin quedarme cegada. Su interruptor estaba en la pared derecha, muy cerca de la puerta que se usaba para entrar y salir del dormitorio. La pared derecha, en sí, estaba mayormente desprovista de decoración, excepto por un gran reloj en forma de luna. No tenía números en su superficie, solo debías aproximar la hora, lo cual no es un problema a menos que necesites ser muy específico. De cualquier manera, nunca entendí por qué mi madre lo quería. Podía brillar en la oscuridad, así que supongo que eso tenía a su favor. Aún así, me parecía algo tonto. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre que vale la pena mencionar. Continuemos con lo que ocurrió cuando la música se detuvo y comenzó a sonar la pista 13. No era una canción. No había ritmo, ni instrumentos, ni melodía de ningún tipo. Sin embargo, había una voz. La escalofriante voz de este narrador misterioso inundó la habitación como una nube de veneno. Era una voz que nunca he vuelto a escuchar desde ese día, ni he encontrado algo que se le asemeje. Era tan única y memorable como aterradora y profunda. Si alguien me pidiera hoy identificar a ese narrador de pesadillas, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sé que podría hacerlo. El siniestro sonido salió del altavoz del reproductor y descendió por mi canal auditivo, donde logró enterrarse en la parte más oscura de mi cerebro. Sé que es algo que llevaré conmigo hasta la tumba. Hasta entonces, por mucho que lo intente, nunca me abandonará. Saliendo de un estado de semisueño, me levanté de golpe y me giré hacia la fuente del ruido. No había nada visualmente extraño en el equipo y, estúpidamente, pensé que tal vez estaba exagerando con el audio de la pista 13. Así que, ingenuamente, opté por escuchar lo que se decía, esperando que las cosas cambiaran. Decir que el narrador tenía una voz profunda sería quedarse corto. Su voz era tan profunda y oscura como el océano del tiempo. Mi vocabulario, a mis 21 años, está lejos de ser lo suficientemente proficiente para describir con precisión lo que escuché ese día en cualquier nivel de detalle. Sinceramente dudo que un poeta profesional o un escritor experimentado pudieran hacer justicia a algo tan monumentalmente atroz. Me estremece pensar en el poder que poseía el vocalista mientras me hablaba desde el reproductor de CD. Me atrapó con sus palabras, inmovilizándome. Estaba congelada en un terror absoluto. En la puerta, tocó 3 veces. Toc. Toc. Me subió la piel de gallina ante el repentino ruido abajo. Una mano espectral descendió delicadamente por la curva de mi espalda y un par de lágrimas, nacidas del horror, brotaron de mis ojos. Ese sonido había provenido del interior de la casa. No pretendían advertirme de una intrusión. Querían que supiera que ya estaban ahí conmigo. A pesar del tremendo volumen de la voz del narrador, había algo más que me resultaba aterrador. Había una calma espeluznante en todo lo que decía que parecía hablar de una fría inevitabilidad, como si el subtexto de todo lo que se atrevía a pronunciar estuviera claramente visible ante mis ojos, diciendo simplemente: por mucho que te escondas, por donde quiera que corras, vendré y te encontraré. Todos mis músculos empezaron a tensarse y solo pensé en una cosa: tenía que apagar el reproductor de CD. Fuera lo que fuera que estaba sonando en la pista 13, no era algo a lo que tuviera intención de seguir exponiéndome por más tiempo. ¿Me escuchas en el pasillo? La pregunta era retórica, claro. No tengo dudas de eso. No buscaban una respuesta verbal. Buscaban miedo, y vaya si les estaba dando una buena dosis. Sin palabras, me grité a mí misma que me moviera mientras escuchaba sus pasos fantasmales desde 2 lugares simultáneamente. Todos los sonidos que surgían del altavoz también podían oírse abajo. Eso, con la excepción de la voz del extraño.
parecía provenir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era tan inaudible como ensordecedor, una paradoja que no puedo comprender lógicamente y dudo que alguna vez logre explicar completamente. Eso no cambia un simple hecho, sé lo que escuché. Me encantan las fotos en el pasillo, Tyler. Ahora voy a verte. Mi corazón dejó de bombear sangre y, en su lugar, envió hielo por mis venas. Sabían mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Sentí de repente que toda mi piel se congelaba y me costaba respirar. De pequeño, había sufrido de asma y en ese instante sentí que estaba a punto de tener un ataque. Mi antigua condición había vuelto de su letargo para llevarse mi vida antes de que el intruso pudiera hacerlo. El aire parecía espeso y privado de oxígeno. No había nada que deseara más en el mundo que dar rienda suelta a mi impulso de gritar, pero no podía ni intentar algo remotamente cercano. Sin embargo, sabía que si no me movía, sin duda, todo acabaría. Moriría. Me tomó un momento reunir la fuerza y el valor que necesitaba, pero, una vez que tuve todo lo necesario, me giré en la cama hacia el reproductor de CD. Como un hombre deshidratado desesperado por agua, estiré la mano hacia mi objetivo. La distancia era demasiado grande. Entonces mi visión empezó a nublarse. Por las esquinas de mis ojos, podía ver cómo se formaba un moho negro, que avanzaba lentamente hacia mí. A cada segundo que pasaba, mi situación empeoraba. ¡Boom! El primer paso en la escalera resonó con un eco atronador en toda la casa, y las paredes temblaron. Era como estar en el epicentro del peor terremoto del mundo. La sacudida no duró mucho, pero se sintió mucho peor cuando el segundo escalón crujió. Me di cuenta de que se acercaban y yo no estaba haciendo nada para detenerlos. Creo que muchas personas, al recordar un trauma pasado, justo como yo estoy tratando de hacer al reconstruir esta historia ahora, utilizan frases como debí haber actuado antes. Aunque esto es sin duda cierto en mi caso, no me odio ni me culpo por haber dudado. Recuerdo muy bien cómo era estar atrapado en ese dormitorio, sin más sonido que los pasos del intruso que se acercaba. Para cuando estaban a mitad de la escalera, ya me había levantado de la cama y me apoyaba en la mesa. Mi visión se reducía a un pequeño círculo de claridad, rodeado de relámpagos de ceguera negra. El clima afuera había empeorado bastante. Se avecinaba una tormenta. Antes de que el narrador pudiera anunciar que había subido más, presioné el botón cuadrado en el reproductor de CD para detener lo que fuera que estaba sucediendo. Me desplomé hacia adelante, aturdido e incapaz de mantener el equilibrio. Sonreí cuando toqué el suelo. Había escuchado, claro como el día, el clic crucial que señalaba que el CD había dejado de reproducirse. Y, para confirmar mi teoría, los pasos se habían detenido. Estaba a salvo. Inspiré profundamente, sintiendo el hermoso aire sin dificultad alguna, y lo exhalé con alegría mientras yacía extendido en la alfombra del dormitorio de mi madre. Entonces empezó la risa. La casa se tambaleó inestablemente sobre sus cimientos, y de repente, una vez más, me quedé sin aliento. Sujeté mi garganta con ambas manos, rezando por el dulce sabor del oxígeno. Un terrible rugido de alegría corrompida llenó mis oídos. Era embriagador. El narrador estaba más cerca y me iba a alcanzar. Lo sabía. No había nada que pudiera hacer. Pero aún así quería intentarlo. Después de unos momentos, la risa triunfal se detuvo y mi respiración pareció calmarse. Era irregular y aún sentía que necesitaba más oxígeno, pero podía manejarlo. Fue entonces cuando decidí hacer algo. Usando la cama como apoyo, me tambaleé de vuelta a mis pies y avancé torpemente hacia el pie de la cama, desde donde podía ver la puerta. Pensé en cómo mi madre había dejado su número de teléfono abajo y en que no había forma de contactar con ella sin enfrentarme a lo que me acechaba. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4, ¿quién está golpeando en tu puerta? 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, ¿Tyler Jones sigue vivo? Escuché mientras avanzaban desde lo alto de la escalera, pasando por la pared trasera del dormitorio, hasta llegar a la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero intenté mantener una expresión de valentía lo mejor que pude.
Mi vista había vuelto a la normalidad después de mi breve colapso y mentalmente trataba de prepararme para lo que estaba a punto de enfrentar. Estaban tan cerca ahora. No sabía si valía la pena saltar por la ventana y correr hacia las colinas. Mientras contemplaba la idea, un estruendo gutural de truenos resonó en el cielo. La tormenta había comenzado. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Aunque la voz era tan intensamente natural, la frase fue pronunciada apenas por encima de un susurro. Era como si me estuvieran burlando. Habían llegado a la puerta sin problemas y me pedían amablemente que abriera para confirmar lo que ya era un hecho: habían ganado. No me moví. Solo me quedé mirando la puerta. La manija no se movió. Ninguna mano golpeó el otro lado. Sin embargo, pude ver algo en la parte inferior a través de una pequeña rendija. Tal vez era una sombra. Quizá era otra cosa. Tan pronto como registré que había algo ahí, desapareció. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Fue algo más fuerte la segunda vez, pero no hice movimiento alguno para obedecer su orden. Lo que más me atormentaba de su grito era que solo el volumen parecía cambiar. Su tono de voz permanecía constante, como el de un narrador. Estoy fuera de la puerta. Déjame entrar. Gritaron tan fuerte que la casa pareció temblar. Sin embargo, no detecté ni un atisbo de genuina irritación. Sujeté la cama con ambas manos, mis nudillos tan apretados que mi piel era tan blanca como un hueso. Temblaba frenéticamente y, si hubiera sido más joven, creo que me habría orinado encima. Mi mente corría con varias ideas de qué hacer, todas ellas francamente horribles. La única opción era esperar. Así lo hice. Durante un tiempo, no pareció suceder nada. El intruso guardaba silencio. No fui tan ingenuo como para pensar, ni por un segundo, que se había ido. Justo detrás de la puerta, estaba esperando. Lo sabía. Podía imaginármelo claramente. Una figura de sombra, tan alta que necesitaba inclinarse hacia adelante para evitar que su cabeza chocara con el techo. Ahí estaba, encorvado y mirando la puerta sin emoción. La única característica de su persona que sabía que podía describir con confianza eran sus ojos. Sabía exactamente cómo se verían. Después de todo, ya los había visto, de alguna manera. Si abría la puerta, mi mirada caería sobre dos esferas, su color el vacío negro de la obsidiana pulida, con pequeños destellos de luz ocasionales brillando en su superficie. Fue entonces cuando tuve la idea de intentar expulsar el CD. Es algo que uno pensaría que se me habría ocurrido antes. Lo había detenido, pero no lo había vuelto a guardar en su caja. Supongo que si hubiera estado pensando con claridad, habría tenido la idea antes. También creo que había algo tratando de impedirme que ideara tal plan. Había una especie de fuerza externa o parásito corrompiendo mi cerebro e impidiéndome actuar. Nunca sabré si estoy en lo correcto o equivocado sobre eso, supongo. No importa, de todos modos, ¿verdad? Lo único importante es que logré obtener ese precioso segundo de calma para idear una estrategia. Cuando concebí mi plan, toda gloria a mi golpe tardío de genialidad, corrí al reproductor de CD y golpeé su parte superior. Si presionabas la tapa que alojaba los discos, se abría automáticamente. Sé lo que estás pensando, tecnología bastante avanzada, ¿verdad? Así es. Cuando la tapa saltó, tomé el CD negro y lo metí en su caja, haciendo toda la acción en un solo movimiento fluido. Estaba hecho. Eso esperaba. Ya me habían engañado una vez. No quería que me engañaran de nuevo. Lo que decidí hacer fue esperar a que mi madre regresara y me encontrara. Antes de eso, por curiosidad, me acerqué a la puerta y escuché cualquier señal de vida, asegurándome de no tocar la manija. Me acerqué cautelosa y un poco a regañadientes, poniendo un pie delante del otro con extremo cuidado. Nada parecía hacer ruido, aparte de la tormenta, que seguía rugiendo. Todo estaba perfectamente en silencio dentro de la casa. En cualquier otro día, ese hecho me habría asustado. No esa vez. No podría haber estado más feliz por el silencio.
Después de confirmar que no escuchaba nada del otro lado del dormitorio, di unos pasos hacia atrás en dirección a la ventana, sin dejar de mirar la puerta, por si acaso, y suspiré profundamente. Gracias a... Estoy fuera de la puerta. Se detuvo, como todo lo demás. El universo hizo una pausa, suspendido. Esa vez no había nada remotamente calmado en la voz. Había gritado como un animal siendo sacrificado. Estaba llena de hambre, ira y odio. Me quedé aproximadamente a medio metro de la puerta, con una idea aproximada de lo que estaba a punto de suceder. Luché contra el impulso de empezar a hiperventilar y hacerme un ovillo en posición fetal. Si alguna vez había un momento para ser fuerte, era precisamente en ese segundo. En el instante de lo que sentí podría ser mi última exhalación, ocurrió. «Entra». La voz gritó y la puerta se abrió de golpe, sus bisagras estallando como cristal. Lo que ocurrió después, no lo recuerdo. Me gusta pensar que luché y que lo hice valientemente. No puedo decir si vi al responsable de mi tormento y no pienso mentir afirmando que lo hice. Todo lo que sé es que cuando mi madre regresó, yo estaba profundamente dormido en su cama, abrazando su regalo de Halloween contra mi pecho. El clima afuera era deprimente, pero no había nada cercano a lo extremo. Solo el suave repiqueteo de la lluvia golpeaba la ventana. Le conté a mi madre sobre la pista 13, y adivinen qué me dijo. Si alguien pensó no había una pista 13, bien hecho. Ella misma me mostró que la lista de canciones estaba numerada del 1 al 12 y del 14 al 21. Al parecer, la pista 13 había sido eliminada debido a la superstición de que era un número maldito. Entonces, uno podría pensar, ¿era la pista 14 la que escuché? No. Antes de que la voz comenzara, había escuchado a un locutor mucho más monótono anunciar que estaba a punto de reproducirse la pista 13. Tal vez escuché mal. Es posible. Aunque volví a reproducir la pista 14 en una fecha posterior, solo para verificar si estaba equivocado. Era una canción normal y, debo admitir, bastante mala, de Halloween. Habría llegado a dudar de todo lo que sucedió ese día si no fuera por los problemas que tuve para dormir. Quiero decir, después de lo que experimenté, ¿quién no tendría problemas para dormir, verdad? Cada vez que cerraba los ojos por la noche, en esa mínima fracción de tiempo entre estar abiertos y cerrados, veía a alguien de pie al pie de mi cama. Era una figura alta y se inclinaba sobre mi cuerpo, de modo que su rostro miraba directamente al mío. Sus ojos eran del color de un cielo de medianoche. Vinieron cada noche durante años y, durante ese tiempo, nunca pude soñar. Mi mente estaba agotada y vacía. Creo que eso era lo que querían de mí, todos mis sueños y pesadillas. Eran un devorador de sueños, o, al menos, así los llamé. Fue ese grotesco festín lo que me inspiró a apodarlo Sanguijuela. Un nombre apropiado, pensé. Cuanto más lo pensaba, mejor les quedaba. ¿Cómo crees que sonaría una sanguijuela si pudiera imitar la voz humana? Lo que sea que estés imaginando, eso fue exactamente lo que escuché cuando me susurraron por primera vez al otro lado de la puerta. Hace alrededor de un año, cuando me estaba preparando para mi eventual salida de Dicken Road, me topé con el CD negro. Había sido guardado en el ático por mi madre unos meses después del incidente y, mientras ella lo había olvidado por completo, yo había buscado múltiples veces y nunca logré encontrarlo. Así que, ¿qué hice cuando lo encontré? ¿Lo quemé, rompí o destruí? No. Hice algo mucho peor. Lo vendí. No gané mucho con la venta, pero el tipo al que se lo di pensó que podría venderlo a alguien simplemente por su apariencia, no por su contenido. Eso me parecía perfecto, mientras me deshiciera de él. No esperaba que nada cambiara. Pensé que seguiría siendo perseguido por el resto de mi vida, pero, unas semanas después de la transacción inicial, Sanguijuela desapareció del pie de mi cama. Empecé a soñar otra vez. No sé quién compró el CD negro y encontró la pista 13. Todo lo que puedo decirles es que lo siento, lo cual no significa mucho, ¿verdad? Quizás, en el transcurso del último año, ha cambiado de manos otra vez. No es imposible. Por lo que sé, un día, en un futuro distante,
Alguien que esté leyendo esta historia podría ser el desafortunado poseedor de ese artefacto maldito. Revisen su ático, si sienten curiosidad. No se preocupen por encontrarlo, él los encontrará a ustedes, si así lo necesita, siempre y cuando estén cerca. Y si logran descubrirlo, destrúyanlo. Logren lo que yo no pude y liberen este planeta de su presencia. Lo que acecha en las palabras de la esquiva pista 13 es un ser de paciencia inimaginable. Si se le permite vivir, creo que permanecerá dormido en el sede negro por toda la eternidad, si es necesario, esperando el momento adecuado, esperando el día en que alguien decida escuchar.